Continuamos compartiendo lo más sobresaliente en la evolución del arte literario. Y hoy es un gusto presentarles a nuestras panelistas, las escritoras Susana Costales, Adela Moscoso y Elsa Llanes, quienes nos hablarán sobre el modernismo, una importante corriente literaria, un movimiento que revolucionó la vida del mundo entero, especialmente del arte de la palabra, que surgió en momentos fuertes y estremecedores. Susana Costales nos hablará del concepto del modernismo, Adela Moscoso de las características y Elsa Llanes del modernismo ecuatoriano. Me llamo Gabriela Paredes, moderadora de este programa y miembro del semillero de la asociación. No se olviden que durante el programa pueden marcar al móvil 098-4232-350 para formular sus preguntas. Muchas gracias. Saludo a las compañeras panelistas y a ustedes, queridos amigos, que miran nuestro programa cultural Hablando de Poesía. El modernismo es un movimiento artístico literario que rompe las reglas del romanticismo y se manifiesta libre. Se desarrolló en los años 1980 y 1917. En el ámbito de la poesía se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático. En las raíces del modernismo hay un profundo desacuerdo con la revolución burguesa. Designaba cierta corriente heterodoxa de renovación religiosa, surgida a finales del siglo XIX. Sus rasgos están marcados por un anticonformismo y un esfuerzo de renovación. En Hispanoamérica se asocia con la publicación del libro Azul de Rubén Darío. El simbolismo se origina en Francia y en un manifiesto, Moreas definió este estilo como enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva. Este movimiento se originó en Las Flores del Mal del escritor francés Charles Baudelaire. La poesía simbolista busca vestir a la idea de una forma sensible, pone intenciones metafísicas e intenta utilizar el lenguaje literario como instrumento cognoscitivo, impregnado de misterio y misticismo. El modernismo se inicia con el parnasianismo y el simbolismo creado por Baudelaire, escritor francés, que nació el año 1921 y murió el año 1967. Su vida fue de mucho sufrimiento y pasiones enmarcadas en odio y rechazo, especialmente a su padrastro. Creció en internados y ya de adulto pidió su herencia y vivió en una mansión donde construía sueños en medio de paraísos artificiales inducidos por la droga y el alcohol. Todos sus días eran escándalos que provocaban un fuerte rechazo de la sociedad parisina. Cuando su madre y padrastro quisieron ayudarle, le impulsaron a hacer un viaje en barco, en donde nació precisamente el famoso poema El Albatros, ya que en medio del tedio y aburrimiento de varios meses en los que veían únicamente el cielo y el mar,
En absoluto silencio observaba cómo los marineros atrapaban un albatros y con él jugaban y apostaban, sacándole las plumas, lanzándole piedrecillas, etc. Baudelaire se identificaba con esta ave, ya que él se sentía atrapado por la sociedad, por esa crítica tan constante y fuerte que le hacían. De regreso a su vida, la enfermedad acortó esas hojas de calendario en las que escribió todo una revolución artística al retratar sin tapujos el uso de las drogas, la sexualidad, el satanismo. Una corte revisó cuidadosamente su obra, autorizando la publicación de Las Flores del Mal, y el resto de manuscritos los quemaron. Una de las poesías de Baudelaire es el himno a la belleza. Tú contienes en tu mirada el ocaso y la aurora. Tú esparces perfumes como una tarde tempestuosa. Tus besos son un filtro y tu boca un ánfora, que tornan al héroe flojo y al niño valiente. ¿Surges tú del abismo negro o desciendes de los astros? El destino encantado sigue tus faldas como un perro. Tú siembras al azar la alegría y los desastres y gobiernas sobre todo y no respondes. Stéphane Mallarmé es otro de los escritores franceses que nació en París el año 1842 y murió el año 1898. Fue poeta y crítico que representó la culminación y al mismo tiempo la superación del simbolismo francés. Fue antecedente claro de las vanguardias que marcarían los primeros años del siguiente siglo. Soltó las amarras y desarrolló una obra poética tan breve como ambiciosa. Realizó una renovación de la poesía, cuya influencia se siente hasta nuestros días. Fue uno de los pioneros del decadentismo francés, dueño de una sintaxis experimental cuyo hiperbatón mezclaba construcciones inglesas y latinas con ritmo y vocabulario poco comunes. Poemas encerrados en sí mismos, lejos de cualquier realismo, donde el sentido proviene de las resonancias. En su poesía, las sonoridades y los colores juegan un rol tanto importante como los sentidos cotidianos que tienen las palabras. Mallarmé perfeccionó el simbolismo inventado o creado por Charles Baudelaire y triunfó artísticamente. Era el día bendito de tu primer beso, mi ensueño que se complace en martirizarme, se embriaga sabiamente con el perfume de tristeza, que incluso sin pena y sin disgusto deja el recoger de su sueño al corazón que lo ha cogido. Paul Verlaine nació en París el año 1844 y murió el año 1896. Es otro de los poetas simbolistas que nació en una familia burguesa. Su padre fue capitán del ejército. Frecuentaba los cafés y salones literarios parisianos. Colaboró en el primer Parnaso contemporáneo, publicando los poemas saturnianos influenciados por Baudelaire. Se casó con Mathilde Mautet y le escribió La Buena Canción. La joven pareja vivía en la casa de los padres de Mathilde. Fue entonces cuando Arthur Rimbaud apareció en su vida para cambiarla completamente. Verlaine
Leyó una poesía denominada El barco ebrio y se impresionó de su contenido. Identificó a su autor y lo invitó a vivir con él. Después de un tiempo de conocerle y disfrutar fiestas galantes y fantasías evocadoras del siglo XVIII, los dos escritores se enamoraron y causaron un escándalo muy fuerte, del que tuvieron que escapar tras el divorcio con Matilde. De allí lanza la obra Romances sin palabras. El rato menos pensado, Rimbaud decide separarse de él, por lo que Berlín le dispara en el brazo y tuvo que enfrentar algunos años en prisión. Allí se convirtió al catolicismo y posteriormente trabajó como maestro. Fue conocido como el príncipe de los poetas. Cuando murió y el coche fúnebre pasaba por la plaza de la ópera, la estatua de la poesía perdió un brazo, que se rompió junto con la lira que sujetaba. De sus poesías, un fragmento, Mi sueño. Sueño a menudo el sueño sencillo y penetrante de una mujer ignota que adoro y que me adora, que siendo igual es siempre distinta cada hora y que las huellas sigue de mi existencia errante. Finalmente, Arthur Rimbaud nació el año 1854 y murió el año 1891. Este poeta francés fue conocido por su influencia sobre la literatura y artes modernas que prefiguraban el surrealismo. Empezó a escribir desde niño y se destacó como excelente estudiante, pero ya en la adolescencia abandonó su educación para huir de su hogar a París. La primera vez que lo hizo, le atraparon y lo encerraron. Pero su maestro de colegio pagó la multa y lo llevó a su casa a vivir algunos días con él. Luego le entregó a su madre. Pero esta actitud, en vez de que su madre cambie, fue muy contraproducente, ya que desde ese instante ella fue más dura, más cruel con su hijo. La vida de Rimbaud fue muy difícil porque creció sin el amparo de su padre, quien los abandonó, razón por la que su madre adoptó esa figura rígida, obsesiva, con responsabilidad y siempre fue muy vigilante de la educación de sus hijos. Arthur escapa por segunda ocasión y esta vez sí logra su cometido. Se separó de esa relación despiadada con su madre. Posteriormente fue invitado por el poeta Berlín y desde ese momento inicia prácticamente una vida de infierno. Mantuvo amoríos, primero secretos y luego públicos, y después de algunos años, su madre le hizo reaccionar, le pidió disculpas y le pidió que regrese con ella para tener una vida normal. Ella le buscó y Rimbaud abandonó a Berlín. Después de haber recibido un balazo, se dedicó al comercio. Prácticamente se olvidó de la literatura. Un fragmento del barco ebrio. Sé de cielos que estallan en rayos. Sé de trombas, resacas y corrientes. Sé de noches del alba, exaltada como una bandada de palomas. Y a veces, yo sí he visto lo que alguien creyó ver. A este importante grupo de escritores franceses
Se los conoce con el nombre de poetas malditos, toda vez que las autoridades de Francia los consideraron como un mal ejemplo para las demás sociedades. El pensamiento y la pluma de Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud y Paul Verlaine nunca se perderán, ya que hasta hoy ejercen una fuerte influencia en la vida de los aficionados al arte de la palabra. Gracias. Con un saludo cariñoso para mis compañeras panelistas y a todos quienes nos regalan su compañía en este panel, voy a compartir con ustedes el contexto histórico en el que se desarrolla el modernismo. Vale decir, pues, que el estilo modernista nació como respuesta al positivismo, corriente filosófica que reconoce como conocimiento científico aquel único que se puede ver como útil y comprobable. Ante ello, varios artistas decidieron crear un estilo que recupere las manifestaciones sensibles y subjetivas del ser humano. Y surge el modernismo, que era sencillamente crear belleza y conmocionar al lector a través de las palabras, eliminando cualquier sentido utilitario. El modernismo surgió en un momento histórico donde las naciones hispanoamericanas estaban construyendo su identidad. Y contrariando las otras corrientes estéticas, el estilo modernista se desligó del enfoque político y social para dedicarse a la creación de una atmósfera mágica, sensible y relacionada con la naturaleza y el campo, a excepción de la famosa generación del 98, que siendo de esta época, sí se preocupó por la realidad social y política española. Lo que prima en estos autores es una entrega rotunda al sentir, que los lleva a romper las reglas literarias como métrica y rima, a brindar una independencia poética al individuo, pues a cada poeta se lo considera un ciudadano del mundo. Los caracteriza también la musicalidad en sus poemas y escritos, la sincretización religiosa, la búsqueda del preciosismo y la evasión de la realidad. Abordan una variedad de temáticas, siendo las más recurrentes la soledad y la melancolía, las historias mitológicas, el amor y el erotismo, los lugares exóticos y lejanos, la naturaleza exuberante y temáticas indígenas. A continuación, les invito a conocer un poquito de los autores más representativos a través de sus versos, que, como dijimos, están identificados por la pasión con que abordan sus temáticas y por esa increíble fuerza que le dan al sentir. Iniciemos con el padre del modernismo, Rubén Darío, nicaragüense. Su obra emblemática, Azul, que contiene poemas y cuentos breves. De su poema Venus, estos versos. Oh reina rubia, díjele, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar, y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida, y en siderales éxtasis, no dejarte un momento de amar. También tienen un famoso poema, Margarita, que dice, ¿recuerdas que quería ser una Margarita Gutiérrez? Fijo en mi mente tu extraño rostro está, cuando cenamos juntos en la primera cita, en una noche alegre que nunca volverá, y en una tarde triste de los más dulces días, la muerte, la celosa, por ver si me querías, como una margarita de amor te deshojó. Otro autor importante de esta época fue Amado Nervo, mexicano. Su obra más famosa, Los jardines interiores. Escuchemos los versos de su poema A Leonor. Tus ojos son dos magos pensativos, dos esfinges que duermen en la sombra, dos enigmas muy bellos, pero hay algo más bello aún, tu boca. Manuel Díaz Rodríguez, venezolano, escribió él novela,
y su obra más importante fue Ídolos Rotos. Otro poeta importante fue José Asunción Silva, colombiano. Su texto más famoso, El libro de los versos. Miremos su poema Realidad. Vuelvo a mirar y pienso que nacimos para vivir por siempre separados, que no es una la senda que seguimos y que la lumbre que cercana vimos fue visión de tu amor y tus cuidados. José Martí, cubano, periodista, poeta y pensador. Si bien Martí no practicó la evasión de la realidad propia de estos autores, la manera en la que usó él el lenguaje y las imágenes tiene un matiz modernista. Miremos sus versos. Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo. Cultivo la rosa blanca. Julián del Casal, también cubano, su obra destacada Hojas al viento, presenta aquí, en este caso, su poema La canción de la morfina. Amantes de la quimera, yo calmaré vuestro mal. Soy la dicha artificial, que es la dicha verdadera. Finalmente citaré a Antonio Machado, poeta español. Fue un integrante de la generación del 98, por lo que muchos de sus poemas estuvieron relacionados con la realidad española. Sin embargo, algunos de sus textos estuvieron influenciados por el estilo modernista. Y compartiré con ustedes este poema muy conocido y que muy bien nos cae en esta época de pandemia, donde cada quien tiene que ir construyendo un camino en equipo, en conjunto, en solidaridad. El poema dice: caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Finalmente quiero decirles que con estos exquisitos versos apreciamos lo que fue el famoso modernismo en esos tiempos de ayer. Y con la historia de poetas, nuestra mente va buscando los caminos y carretas de esta poesía andante que en planicies o en las cuestas ella sigue caminando, floreciendo, sonriendo, despertando la esperanza aún en tiempo de pandemia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio cultural, hablando de poesía. El tema que compartiré hoy es el modernismo en el Ecuador. Por circunstancias políticas y geográficas, el modernismo llega atrasado al Ecuador en el año de 1890. La nueva corriente literaria sugiere estilo libre, rebeldía creativa y renovación estética del lenguaje. Alejándose de los temas políticos y patrióticos, busca la belleza de la palabra en la naturaleza, lugares insólitos, paraísos mágicos y sobre todo en las emociones profundas que van más allá del alma, sumergidas en la nostalgia y el sufrimiento intrínseco en todos los sentimientos humanos que doblegan la sensibilidad y las llenan de espejismos dolorosos, de historias trágicas propias de la ausencia y la soledad, influenciados por los poetas franceses Baudelaire, Verlaine, Samain y otros. Tras las primeras palpitaciones de las farolas que alumbran las calles de las ciudades, el bullicio que causa la tendencia de la moda y el sonido de las puertas que rechinan al son de las guitarras de los primeros cafés culturales, la sociedad también se une al cambio y a la tendencia bohemia para degustar la poesía y la música en los lugares que fueron testigos de los primeros versos que se fundieron en inolvidables canciones, rompiendo todos los esquemas tradicionales.
Los principales representantes del modernismo ecuatoriano fueron el grupo de poetas conocidos como la generación de Capital, nombrada así por el hecho de que todos estos poetas murieron a muy temprana edad de forma trágica. Contaré una breve reseña de los grandes poetas. Arturo Borja nació en Quito en 1892. Provino de una familia acaudalada. Entre los 14 y 15 años de edad, viajó a París a tratar de curar una lesión que había sufrido en uno de sus ojos. Tuvo entonces la oportunidad de conocer y recibir el influjo de los poetas malditos, de quienes aprendió a captar toda la expresión de la poesía de esa época, vibrante, melancólica. Cuenta que sus veladas románticas con Carmen Rosa Sánchez se escribía en los caminos de la muerte, y ésta le llegó por su propia mano con una sobredosis de morfina a la corta edad de 20 años. Sus principales obras fueron muy escasas, suficientes para determinar su calidad de poeta Humberto Fierro. Nació en Quito en 1890, de familia aristócrata, por lo que adquirió una buena educación. Poeta de extrema sensibilidad, pasaba largas horas alejado del mundo, unido en la lectura y creando sus dolorosos versos, en un momento de intensa depresión que quemó gran parte de sus trabajos literarios. Sus publicaciones más importantes fueron La Valle en 1919, que fue publicado en vida del autor, y Uno es una oda a la atmósfera sombría del poeta. Está escrito en versos de arte mayor con rima consonante y está compuesto por estrofas pareadas, es decir, formadas por 2 versos cada una. Dice así: canta el jilguero, pasó la racha, entre los mirtos resuena el hacha, la rosa mustia se inclina loca sobre su puente cristal de roca. El fauno triste de ella tiene sus ojos gotas de lluvia. Poeta Ernesto Noboa y Camaño. Nace en Guayaquil. Sus primeros estudios los hizo en Guayaquil. En su juventud se trasladó a Quito, donde inició una estrecha relación con el poeta Arturo Borja. Acosado por la neurosis, buscó fortalecer su mente viajando a Europa, pero su alma ya estaba tocada por la irremediable tristeza reflejada en su poesía, revestida de inigualable delicadeza y perfección, pero marcada por la angustia y el hastío. Sus obras más destacadas están recogidas en el libro Romanza de las Horas, publicado en 1922. Es uno de los poetas ecuatorianos más difundidos y muchos de sus poemas son repetidos y cantados por el pueblo. El poema Emoción Vesperal marcó toda una época, una expresión fascinante al encuentro con la muerte y a los versos comparativos del vaivén de las olas con los altibajos de la vida. Dice así: hay tardes en las que se haría embarcarse y partir sin rumbo cierto y misteriosamente de algún puerto, irse alejando mientras muere el día. Poeta Medardo Ángel Silva. Fue escritor, poeta, músico y compositor, considerado como el mayor representante del modernismo ecuatoriano. Nació el 8 de junio de 1898 en Guayaquil. Quedó huérfano de padre a muy temprana edad y su madre, con la pequeña pensión que su esposo les había dejado, construyó una modesta casa en la avenida del Cementerio. Todas las tardes, descansando sobre una hamaca, contemplaba
el interminable desfilar de los entierros rumbo al camposanto. De allí, fijación del poeta se expresaría más tarde hacia la muerte. En 1915 entró a trabajar como editor en el diario El Telégrafo, el cual era en ese tiempo el periódico de mayor circulación nacional. En las páginas de este diario logra publicar la novela María Jesús. En 1918 publica su primer y único libro de poesías, El árbol del bien y el mal. La muerte de Medardo Ángel Silva sigue siendo un misterio sin esclarecer. A los 21 años el joven poeta murió de un tiro en la cabeza, por lo que se declaró fue un suicidio. Anunciando su trágico destino, uno de sus escritos dice: la muerte liberadora del horror de la vida. En sus palabras se puede palpar el interior sombrío que bordea al poeta, el intenso modo de amar y el dolor, un arma que no pudo controlar. Comparto el poema, se va con algo mío, un cúmulo de lenguaje embriagante y estremecedor. Se va con algo mío, la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa de la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. El tiempo es corto para tan amplio tema, un verdadero manantial de poesía. Sugiero perderse en estas líneas exquisitas de la literatura ecuatoriana. Dejarán una huella tangible en su alma. Muchas gracias. Las personas que se han conectado a las diferentes redes sociales han formulado las siguientes preguntas. El señor Edgar Zúñiga le pregunta a la escritora Costales: ¿por qué la poesía de los franceses que ha mencionado es considerado como mal ejemplo? La poesía de los escritores franceses se las consideró como mal ejemplo, toda vez que la vida de ellos fue un mal ejemplo. Fue una vida llena de adicciones a las drogas y al alcohol. Y también porque mucha de su poesía tenía invocaciones al demonio y realmente hasta la actual fecha ejerce una influencia muy fuerte en la juventud. Muchas gracias, Susanita. La señora Lorena Macías le pregunta a la escritora Adela Moscoso: ¿por qué la poesía de Rubén Darío es escapista? Bueno, la poesía de Rubén Darío y de todos los autores de esta época modernista tenían el uso del escapismo, porque su estilo se desligó del enfoque político y social y se dedicaron únicamente a la creación de una atmósfera mágica, sensible y relacionada con la naturaleza y el campo. Es decir, ellos no quisieron comprometerse a hablar de lo político y social y prefirieron tomar esos mundos mágicos e imaginarios. Muchas gracias, Adelita. La señora Inés Frías le pregunta a la escritora Elsa Llanes: ¿por qué Dolores Vintimilla de Galindo no está dentro de la generación decapitada? Muchas gracias, Gaby. Bueno, Dolores Vintimilla de Galindo nació en 1829 y murió en 1857, por lo que no perteneció a esta época, pero fue un gran ícono de la época del romanticismo en el Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elsita. Para hablar de poesía es importante recordar cómo evolucionó el arte, por qué hubieron tantos cambios. Gratitud a ustedes, queridas escritoras, panelistas de este programa cultural, Hablando de Poesía. Gracias a todas las personas que nos siguen y miran este programa virtual desde la comodidad de su tiempo y espacio. Por favor, les recordamos que la próxima semana tendremos el 5º programa cultural Hablando de Poesía, con el tema El vanguardismo. Un abrazo gigante para todos.